Rebeldía. La actitud que muchas de las veces tomamos cuando vemos que las cosas no funcionan de la manera que nosotros queremos. En el programa anterior estuvimos hablando de algo que ocurrió con el pueblo de Israel. Había sido 12 hombres enviados a observar la tierra de Canaán y traer un reporte a Moisés y su hermano Aarón. 10 de estos hombres se habían enfocado únicamente en lo negativo y en lo difícil que parecería posesionarse de esta tierra, mientras que 2 valientes jóvenes, Josué y Caleb, tenían una perspectiva completamente diferente. Ellos sí miraban la posibilidad de que Dios les daría aquella tierra prometida, aquella tierra de la cual fluía leche y miel. Dijimos también que el pueblo se quejó y se enfureció en contra de estos 2 muchachos, a tal punto que querían apedrearlos. Esta fue una actitud que no fue aprobada por Dios, y de ahí Dios les dijo que no verían, que no entrarían a esta tierra prometida. El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 412, nos dice que al haber escuchado esta reprensión de Dios, los israelitas parecieron arrepentirse entonces sinceramente de su conducta pecaminosa, pero se entristecían por el resultado de su mal camino y no porque reconocieran su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Pasaron toda la noche lamentándose, pero por la mañana renació en ellos la esperanza. Resolvieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había mandado a que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rehusado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se negaron igualmente a obedecer sus órdenes. Así que decidieron apoderarse de la tierra. Pudiera ser que Dios aceptara su obra y cambiara su propósito hacia ellos. Satanás había logrado su objetivo de impedirles la entrada a Canaán, y ahora los estaba incitando, contrariando la prohibición divina, para que hicieran precisamente aquello que habían rehusado hacer cuando Dios se lo había mandado a ellos. Qué interesante, ¿verdad? Primeramente, tienen una actitud negativa. Se enfocan en las posibilidades que pareciera en contra de ellos, amenazando a tal punto la vida de Caleb y Josué. Y cuando Dios les dice que va a venir una reprensión en contra de ellos, cambian su manera de pensar. Y ahora piensan que de alguna manera, actuando de la manera que ellos consideran que es la correcta, Dios iba a cambiar su parecer. Dios les iba a permitir entrar a reconocer aquella tierra prometida. Pero ¿saben? Dice aquí, pecado hemos contra Jehová. Nosotros ahora subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Una vez más vemos que ellos están tratando de hacer su voluntad, tratando de confiar en su propia opinión y creyendo así que están lo suficientemente equipados para ir a enfrentarse contra este pueblo. Dice aquí que ellos se llevaron armaduras, equipados, lo máximo que ellos consideraban, y se creían plenamente apercibidos para el conflicto. Estamos listos, decían ellos. Llevaban para consigo todo lo que consideraban que era importante, pero había algo que no estaba acompañándolos. Una de esas cosas era que no llevaban el arca del pacto. Tampoco iba con ellos Moisés, y mucho menos la presencia de Dios. Ellos habían pensado que al tener las armas que creían que era necesaria, era lo único, era lo suficiente, era lo que les daría la victoria. Sin embargo,
al no llevar con ellos la presencia de Dios, al ni siquiera haber elevado una oración antes de salir, evidentemente traería consecuencias. Su necedad les llevó a ver con sus propios ojos aquello que tanto Moisés quería prevenir que pasara. Nos dice aquí que Moisés se acercó ante ellos y les dijo: ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso. Ninguna oración se elevó para pedir a Dios que les diera la victoria. Así partieron y decidieron salir a atacar al enemigo. Y desafortunadamente pasó lo que tenía y se temía que iba a pasar. La escritora Elena de White nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas que los cananeos habían oído hablar del poder misterioso que protegía a su pueblo, de las maravillas realizadas a su favor, así que reunieron un ejército poderoso para rechazar a los invasores y lentamente fueron cubriendo los senderos del monte, expuestos a las mortíferas armas arrojadizas del enemigo que estaba arriba. Así lanzaban rocas macizas que bajaban con retumbante fragor y marcando su trayectoria con la sangre de los hombres destrozados. Los que llegaron a la cumbre, agotados con el ascenso, fueron ferozmente rechazados y obligados a retroceder con grandes pérdidas. Por el campo de la matanza quedaron esparcidos cadáveres y el ejército de Israel fue derrotado totalmente. ¿Cuántas vidas se perdieron en aquel día? Qué innecesario fue haber arriesgado sus vidas cuando sabían que la bendición de Dios no estaba con ellos. Rebeldía, ¿sí? La rebeldía, lastimosamente, es un acto que trae hacia nosotros consecuencias negativas. Consecuencias que el día de mañana cobran sus resultados. ¿Lo vemos aquí? Acabamos de escuchar lo que pasó con el pueblo de Israel. Desobediencia, primeramente, cuando se les dice que vayan a posesionarse de la tierra de Canaán. Y después, cuando rechazan hacerlo, se les da la advertencia de que no verían y no entrarían a esta tierra prometida. Y una vez más manifiestan una actitud contraria a lo que Dios les había mandado y haciendo esta vez su voluntad. Y vimos las consecuencias. Vimos aquí claramente cómo aquellos hombres que decidieron ir por su propia cuenta yacían en las laderas de esta montaña cadáveres del ejército de Israel, personas que fueron derrotadas, todo como consecuencia de su desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado esa actitud? Les había mencionado también en el programa anterior que llegó un momento en el cual al no ver resultados a mis oraciones, tomé la misma actitud de estas personas. Rebelarme en contra de Dios, queriendo hacer lo que yo consideraba correcto en ese momento. Tratando de alguna manera así ser yo quien diera ese paso al frente porque aparentemente Dios no estaba haciendo lo que yo consideraba en ese momento. Saben, cada vez que nos arriesgamos a tomar esas decisiones por nuestra propia cuenta, aparte de que estamos desacreditando el poder que Dios tiene para poder ejecutar en nuestras vidas su voluntad, estamos poniéndonos a merced de las manos del enemigo.
aquel que únicamente quiere vernos derrotados, aquel que únicamente quiere ver nuestras vidas completamente alejadas de Dios. Y ahí en bandeja de plata nos colocamos. Tal vez no nos damos cuenta, pero muchas veces Dios viene a darnos advertencias, nos las hace saber a través de su santa palabra y nos dice que tengamos cuidado, que abramos nuestros ojos ante aquellas mentiras engañadoras que pone el enemigo. Hoy, tal vez la situación que tú estás enfrentando en estos momentos te tiene tratando de poner tus pies en dos aguas. ¿Quieres hacer esto, pero no estás seguro si es lo correcto? O tal vez te sientes que tal vez debes de seguir esta dirección, pero tampoco estás seguro o segura de que eso es lo que Dios quiere. Un consejo si quiero darte. Antes de que decidas qué es lo que vas a hacer, consulta con Dios. Pídele que Él sea quien dirija, que abra todas las puertas que se tengan que abrir y que cierre las puertas que se tengan que cerrar. No trates de hacer algo que el día de mañana te vas a arrepentir. Y menos aún tomes esa actitud que tomó este pueblo rebelde, que quiso hacer lo que ellos consideraban que estaba correcto ante sus ojos, trayendo así las consecuencias. Recuerda que, ¿quién sabe más? ¿Tú o Dios? Seguramente que puedes estar de acuerdo conmigo de que Dios tiene el conocimiento. Él sabe lo que te conviene a ti, Él sabe lo que me conviene a mí. Él sabe tu día de mañana, Él sabe lo que tiene asignado para ti. Por lo tanto, ¿por qué te vas a adelantar a los planes de Dios? ¿Por qué vas a querer hacer algo que tal vez no estaba dentro de aquello que Dios tenía programado para ti? No permitas que tu propia autosuficiencia, que tu propio conocimiento humano, que tu propia experiencia basado en lo que has estudiado o lo que has experimentado sea lo que rija tu vida. Por el contrario, busca a Dios en oración, humíllate ante Él, preséntale los planes que tú tienes y pídele que te muestre si esa es la voluntad. Y si esa es la voluntad que Dios tiene para tu vida, te puedo asegurar que las puertas se van a abrir de par en par y te va a mostrar cada paso que debes de dar para que puedas alcanzar aquella meta que te has propuesto. Y si Dios no quiere que sigas hacia adelante, Él va a cerrar las puertas para que no cometas el error o la imprudencia de equivocarte. Quiero invitarte a que ores conmigo para que pidamos a Dios la dirección divina. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias le doy ante todo porque sus planes son perfectos, porque usted no se equivoca. Queremos pedirle, Señor, en estos momentos, que tome el control de nuestras vidas, que nos dirija y que se haga su voluntad en cada una de las decisiones que tomemos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, como dice una famosa o reconocida oradora, no conozco el plan de Dios, pero sé que Él tiene un plan y yo estoy incluida en Él. Asimila con paciencia los planes que Dios tiene para ti.